Hola, ¿qué tal teleamigos y teleamigas? Estoy feliz de compartir este espacio con ustedes, nada es imposible. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, adicciones a la tecnología, especialmente al Internet. Nos acompaña el doctor Luis Alejandro Molina, él es psicólogo, docente y consultor. Doctor, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Doctor, empecemos con contarle a nuestros televidentes cómo llega el Internet o la Internet al mundo. Realmente la Internet o el Internet, como se le dice hoy en día, es un producto del desarrollo no solo científico, sino militar. Realmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se utilizaban medios de la comunicación, desde el telégrafo hasta la radio, que funciona a través de ondas y de antenas. Pero tú sabes que los soldados no se pueden comunicar si realmente no tienen un radio. Entonces ellos pensaron desde el Pentágono incluso en buscar medios alternativos de comunicación. Durante muchos años, entre el año 45 al 54, empezaron a trabajar en un desarrollo de un proyecto con una red interna y pues obviamente de la mano del desarrollo mismo de los computadores que estaban en ese momento como en sus primeros pasos, hasta que encontraron el Internet como una red privada de comunicación. Cuando ya se dieron cuenta del alcance que eso podía tener, fue cuando más o menos entre el año 92 y 93, después de haberla usado muchos años en secreto, sale al público y en el público pues obviamente llega a Colombia en el año 95. Recientemente, como te preguntaba, ¿tú recuerdas Tutopía? Tutopía era el primer servidor y comercializador de servicios de Internet a través de línea telefónica donde sonaba hasta que conectaba. Hoy en día tenemos pues ya fibra óptica, conexión satelital, bueno, una serie de alternativas y la web se convirtió realmente en una plataforma, no solo científica, sino de intercambio de información, sino también un tema que se convierte no solo en una red social hoy en día, sino un medio de comunicación masivo y en una estrategia digital para muchas empresas, donde realmente hay empresas que son digitales, simplemente comercializan y venden sus procesos y sus proyectos a nivel digital. Pero ojo con eso, detrás de ese medio tan masivo y tan importante que nos ha permitido de cierta manera, como lo dicen muchos científicos, hemos avanzado en los últimos 25 a 30 años, en 100 o 200 años en tecnología. Por eso hablamos de primera G, segunda G, tercera G, cuarta G, quinta G, inclusive hasta los software ya van en 7 o 8. Sí. Y esos son lenguajes de programación. Dicen que debemos llegar al nivel 10, que es el nivel máximo, pero ya estamos cerca de llegar a ese nivel de desarrollo técnico y científico, e inclusive ya hablamos de realidad virtual. Claro. Doctor, todo esto es maravilloso, pero ¿cuándo se puede considerar que existe una adicción en una persona? Hay una pregunta que la tenemos planteada: ¿cuánto tiempo pasa su hijo conectado al Internet? Entonces respondas esa primera pregunta y luego ya entraremos a dilucidar qué es lo que pasa. Digamos, el estándar de una persona normal debería estar entre 1 a 3 horas. Si ya es directamente sobre su trabajo, pues uno diría puede de pronto tardarse un poco más, porque realmente tiene que estar en ese mundo digital inmerso, mandando correos electrónicos, visitando páginas, etc. Pero cuando su hijo, que no tiene no solo una labor educativa, pasa más de 3 horas, no solo haciendo sus tareas, sino realmente buscando otro tipo de información, y cuando hablamos es picando aquí o clichando allá o dándole clic allá, de esos ads o esos famosos mensajes que salen emergentes, ya el niño empieza a irse por otro lado. Ya es donde empieza a perder foco de lo que realmente él quiere hacer, claro, y para lo cual fue creado el Internet. Además que hay conceptos diferentes, y es que cuando una persona ingresa a Internet, ya sea por investigar, creo que el tiempo de investigación es corto. Generalmente los adolescentes, los jóvenes, el tiempo que más permanecen conectados, están en las redes sociales, ya sea en WhatsApp, en Facebook, o existe otra estadística diferente a eso. ¿Cuál es la página que más ingresan las personas que son adictas a Internet? Es que hay una cifra muy importante. Recientes estudios hechos en Latinoamérica por una firma
costarricense hablan de que hay cerca de 200 millones de personas con perfiles creados en Facebook y es la principal red de conexión. La segunda es el Twitter, inclusive digamos que hay muchas estadísticas que hablan también de lo que se llama el WhatsApp, pero como WhatsApp no está como tan caracterizado como está también en el celular y de manera virtual, pero o si no están en Twitter o están directamente en el WhatsApp. Y obviamente hay Pinterest, hay otra cantidad de redes sociales, pero Facebook se lleva la mayor parte, WhatsApp y el Twitter. Entonces ahí lo que nosotros empezamos a ver es que cada uno tiene como un fin común. Una fue creada como una red social universitaria donde intercambiaban fotos y se conectaban la gente, pero obviamente ya hay una plataforma comercial detrás de ello y obviamente usted deja mucha información allí de tipo personal y privado y tiene, de cierta manera, usted tiene un mundo digital de su privacidad expuesto allí. Twitter es una red mucho más informativa para, con un cierto número de caracteres muy corto, lanzar sus pensamientos, opinar y comunicarse en tiempo real. Y ya lo que es como tal el WhatsApp es un medio mucho más llamativo porque se volvió un medio de comunicación donde metes video, mensajes de voz, etcétera, pero también es mal utilizado de cierta manera. ¿Consecuencias de esta adicción a Internet? Pues la adicción tiene un nombre particular, se llama tecnofilia. Entonces uno diría, ¿cómo yo hago para evitar o qué tratamiento hay para no ser tecnófilo? Entonces una filia es aquella cosa que significa no solo una adicción, sino realmente es algo que me está afectando ya. Porque como lo son las filias, la homofilia, bueno, una cantidad de adicciones como tal que tienen las personas, significa que de cierta manera yo ya perdí el control. Y es donde yo le digo a los televidentes y esencialmente a los padres y abuelos, ¿quién tiene el control en su casa? Y cuando hablo es del control parental, porque ya hay aplicaciones, no solo de ciertos canales de televisión, donde usted entra y puede bloquear con una clave ciertos canales que tienen contenido sexual, que tienen contenido no católico, o páginas de internet en donde simplemente la ETV o las empresas de servicios ya públicos domiciliarios de telefonía bloquean inmediatamente esas páginas, o simplemente usted baja el software e inmediatamente por default o por configuración dice estas páginas están bloqueadas para menores de edad, o de tal a tal hora usted bloquea estas horas que es cuando están los niños y usted no está. Entonces eso restringe el acceso, porque realmente la Policía Nacional está trabajando muy fuerte en ese tema, con un centro de ciberabuso y tratar de prevenir todo este tipo de cosas, porque a veces salen muchos links y los niños dan link y los lleva a otra página. Los lleva a otra Entonces, página. hay miles de millones de páginas creadas, es muy difícil controlarlo, pero por la determinación y la configuración de esos software fácilmente trata de identificar si hay imágenes de pornografía infantil o temas de abuso sexual, que realmente ese contenido es muy limitado en su acceso, pero que finalmente los delincuentes también trabajan para llevarse esas almas de esos niños y dañarles la mente, porque finalmente les dañan la mente y luego les dañan el corazón. Claro. Y empiezan a tener cierto tipo de lenguaje que uno encontraría no encontrar en los adultos y hacer preguntas que uno dice, ¿por qué este niño me está preguntando esta cosa relacionada con sexo, relacionada con violencia, relacionada con estos actos? ¿Dónde encontró esa información si no la tenía en el colegio? Entonces la principal alerta es, ojo, tenga usted el control parental, y dos, pregúntele a su hijo por qué le está haciendo esas preguntas sobre esos temas de sexo, sobre violencia, Claro. sobre inclusive maltrato animal, porque eso abunda en las redes sociales. Ah, no, es que mataron a un perrito y no sé qué, y miren, y lo montan. Claro, Entonces, venga, ¿dónde usted obtiene esa información? Entonces ellos son felices, uy, mire, mataron un perrito y mire, acá salió, y se forwardean o se reenvían la información por el WhatsApp. Entonces, ojo, porque el manejo de las redes sociales en los menores
es de uso exclusivo para los adultos a cierto tipo de información, porque si no ellos, no es porque los tengamos tan expuestos y que no sepan, porque es bueno que sepan, pero no que estén directamente relacionados a tener el acceso directo a esa información que va a dañar su corazón y su mente, porque hay una cantidad de cosas, no solo en YouTube, que es otro canal de información que está mal utilizado. El YouTube es un canal más educativo de información y hay unos programas maravillosos como los de nosotros que ya están subidos en YouTube, pero hay otra gente que sube contenido provechoso. Hay una aplicación que se llama SlideShare, que es compartir diapositivas, y todos los profesores de las universidades somos felices y encantados subiendo nuestras presentaciones ahí, y eso es lo que uno pretendería, que nuestra audiencia que nos está viendo en esos canales digitales sean niños y adolescentes que estén interesados en desarrollar sus competencias educativas y emocionales, no es más. Doctor, ¿cómo tratar estas adicciones? Es complejo porque cuando usted no está, su hijo puede hacer lo que quiera. Es así. Entonces uno tendría que llegar a empezar a identificar punto a punto desde el punto de vista espiritual, y el más crítico diría que es el punto de partida 0 o 1, es, venga, sabe sus hijos, como decía el comercial hace muchos años, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿O qué están haciendo sus hijos? Ah, no, ese debe estar chateando, ese debe estar por allá tirado en la cama, allá, y casualmente ya tenemos problemas no solo psicológicos, emocionales, sino osteomusculares en toda esta parte de los adolescentes que se la pasan todo el día encorvados, chateando, pero con una habilidad motriz muy fina para poder chatear. Pero ojo, el tema es, y el punto central del corazón, ¿los niños están viendo por pornografía? Sí. Ese sería el primer punto de los 8 puntos que usted nos ha dado como sugerencia para tratar estos casos. Vamos a empezar a tratarlo punto por punto. El primero sería ese, ¿no? Pornografía. Rechazar la pornografía. ¿Y cómo uno rechaza la pornografía? ¿Por qué? Y siempre hay un por qué. Los niños, todo lo que ven lo aprenden, y todo lo que ven lo ejemplifican, y todo lo que ven lo comentan. Y es casualmente que muchas veces encontramos que estos niños llegan y le dan besos a otras niñas y ya empiezan otro tipo de tocamientos o acercamientos que uno dice, venga, este niño, ¿qué está haciendo y por qué está haciendo? Desde muy temprana edad, doctor, o sea, a los 6, 7 años los niños ya están pensando en besos, están pensando en novias. ¿Por qué se da esto? Entonces, simplemente la televisión es otro medio, digamos, que da acceso a ese tipo de pautas comportamentales. Cuando hablo de pautas comportamentales, es que ellos están viendo y están imitando, se llama aprendizaje por modelación o aprendizaje vicario, en donde ellos ven eso de sus padres, o desafortunadamente, como ha sucedido muchas veces, los padres cuando tienen sus relaciones sexuales dejan la puerta abierta y los niños se dan cuenta de eso. Pero hoy el peligro más latente es que ellos están entrando a sitios no recomendados en Internet. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente pueden llegar a aprender cosas que no están permitidas para ellos, y eso los debilita en su fe y los debilita en el verdadero sentido del amor, porque el amor no es sexo, el amor es amor, y es amor puro de una manera diferente. Además como que les va pinta. generando curiosidad, y si no hay una educación espiritual bien formalizada, pues terminan. Por eso vemos en colegios niñas de 11 años, 12 años embarazadas. Mira, fue muy crítico hace muchos años, en el año 2000, cuando yo estaba haciendo unos talleres para prevención de temas del secuestro, en esa época muy críticos, financiados por el gobierno americano, por USAID. Entonces encontramos niñas embarazadas de 12, 13, 14 años, 15 años, en diferentes contextos, no solo en colegios públicos y privados, sino en diferentes niveles sociales. Y uno decía, ¿qué pasó en este momento? ¿En dónde perdió esta niña el norte? No falló el sistema educativo, uno diría, no falló la educación, o fallaron los padres. Yo diría que fallaron todos al mismo tiempo. Entonces uno encuentra que en ese momento era un nivel crítico, porque estamos hablando del año 2000. No, un escándalo, una niña embarazada en el colegio, no, la sacamos y la expulsamos. Ya cuando la ley evolucionó,
le dio la protección, le dijo, no, es una niña como cualquier otra porque tiene igualdad de derechos. Ahora, el tema puntual es que el niño aprende de algo que es grotesco, algo que no es amor y algo que lo operacionaliza. Y por eso he redefinido muchos temas, porque la música también incide. Claro. Porque el reggaetón, que es Sí. netamente sexual y no sexual, sino ya pasó a lo genital, sino no se habla ni de sexo, sino de lo sexual y lo genital. Es brutal cuando uno se sienta a escuchar ese tipo de cosas. Entonces, así es, doctor. ahora... Pero yo le voy a pedir, lo voy a interrumpir un momento porque vamos a ver unos cortos mensajes de interés y enseguida regresamos con este tema tan importante, adicciones a la tecnología, especialmente a la internet. Ya regresamos. Adicciones a la tecnología, especialmente al internet. Ese es el tema que estamos desarrollando hoy en Nada es Imposible. Continuamos con los puntos que tenemos para tratar estas adicciones. Seguiríamos entonces con el segundo punto, según lo que usted nos ha dicho, es resistir los mensajes troyanos. Explíquenos esto, doctor. Hay una serie de mensajes que no necesariamente son un virus, porque hay un virus que come la memoria del computador y daña los computadores, que son, digamos, denominados como troyanos. Y si uno va a la historia, tiene un nombre porque es Troya, porque es un caballo que entró normal como un mensaje, pero detrás traía una serie de guerreros que destruyeron todo un reino. Entonces los mensajes troyanos son aquellos que aparentemente son buenos, pero tienen una serie de mensajes o alertas en donde el niño fácilmente oprime y lo conduce a otra página de internet. Obviamente que hay una serie de aplicaciones que bloquea inmediatamente desplegar más información de la que está o al sitio que ingresa. ¿Con qué tipo de mensajes seducen estos mensajes troyanos? Mensajes educativos, mensajes... Sí, o sea, mensajes que entran supuestamente por un lado bueno, pero de ahí... De ahí se derivan otras cosas. ¿Juegos Entonces, también? Los juegos son los más expuestos y los que más traen ya no solo información, y tú encuentras muy seguramente a niños jugando. Ahí, y dan muchos clics y finalmente los llevan a otra cosa. He tenido pacientes, niños, a través de sus adultos padres que me han informado que se la pasan 2 o 3 horas jugando y le dan clic, clic y empiezan con una serie de trastornos de ansiedad que se han hecho del cuerpo hasta estando sentados por no soltar la pantalla, o les sangran los dedos en esta parte de la comisura de las uñas, sí, de tanto darle clic, pues se lastima al niño y no les importa. Entonces ya se convierte en una parte frenética del comportamiento. Y ojo con lo que va a decir, porque de pronto mucha gente no lo sabe. La mayoría de soldados en Norteamérica no solo van a la guerra. Antes de ir a la guerra tienen entrenamiento a través de plataformas como un Halo 5 o Halo 7, que son juegos ya militares en donde juegan las personas a entrar a casas, apartamentos, a generar una guerra y a defenderse. Entonces, ojo, porque eso va amaestrando la mente, el cuerpo y el comportamiento a tener cierto tipo de actitudes bélicas. Entonces, obvio que eso corresponde a un carácter militar y un entrenamiento militar, y los niños lo están teniendo como si fuera un juego normal. Entonces, por eso ese tipo de cosas van adormeciendo el corazón y generando menos sentimiento. Entonces, en el momento de tomar un arma, como pasó hace unos días, de llegar a un colegio y exponer y llegar y matar a una cantidad de alumnos, entonces eso pasa y ha pasado frecuentemente, porque ya la persona, como lo ha hecho en un video, mediante realidad virtual o no, entonces le es más fácil llegar y darle el salto a hacerlo en realidad. Entonces, ojo, porque esos mensajes, que pueden ser los juegos, que parecen ser un medio de distracción y diversión, al final terminan siendo un juego de entrenamiento
que de aquí a mañana la persona, si tiene una conducta patológica, va a llegar y matar personas en la vida real. Doctor, ¿tiene usted estadísticas de en qué momento empiezan los niños a tener este contacto con Internet? Porque desde cuando son bebés empiezan a pedirle el celular a la mamá para jugar, para hacerlo sonar, identifican muchísimo. Es que hay dos cosas particulares. Los niños tienen acceso a través, desde los 1 o 2 años, a las tablets. Y como este mundo es digital y todo se puede tocar, y los niños están en la misma etapa de aprestamiento, en tan solo 2 años. Entonces finalmente empiezan a clichar y encuentran los videos de Peppa Pig, de Disney. Los videos musicales. Los videos musicales, entonces ven, y casualmente tienen una habilidad que yo digo que no solo es genética, sino que ya es más fácil que ellos puedan ingresar y eso los va conduciendo. Entonces ya empiezan con esos ataques de ansiedad. Mami, ¿dónde está la tablet? Papi, el celular. Y lo maneja mejor que lo pueda hacer uno, pero ojo porque usted le está entregando un arma de doble filo. Entonces, muy bien. O sea, esta sería como la etapa de los 2 años y se puede decir que va como hasta los 5 años, en donde utilizan los medios, los equipos de tecnología como simplemente juegos. Sí. Luego, ¿en qué momento empieza a generar en ellos estas ganas por estar vinculados en las redes sociales? Por lo general, desde los 7 años ya encontramos en internet perfiles de niños. De niños a los 7 años. A los 7 años. Y de ahí en adelante se va profundizando y ellos ya tienen su propia marca personal y tienen sus propios canales en YouTube y se vuelven blogueros y les parece fabuloso ese tema. Y ya hay blogueros buenos de diversión, de chistes y todo ese tipo de cosas, pero hay gente que también mala que sube contenido no apropiado y eso de cierta manera empieza a cambiar un poco la mente de esos niños, porque ya no solo ya salió de su casa a un medio público que es internet. Ya saben quién es usted y si usted postea o coloca contenido ahí en la web, usted se va a dar cuenta que va a tener interacción con otro tipo de personas que no sabemos si son reales o ficticias. Y ahí es donde empieza todo el tema del sexting, del abuso sexual y a intercambiar fotos desnudas y ya empieza otro tipo de extorsión, ya cambia de delito. Entonces, ojo porque nosotros entre más expongamos nuestros hijos a esos medios digitales, no sabemos quién está del otro lado y si realmente esa persona sea real o no, o sea un abusador sexual o una persona que quiera no solo entrar a su casa y quitarle sus bienes, sino como sucedió hace 3 o 4 años atrás, que la niña infantilmente lo dejó entrar y el tipo llegó con otros 3 tipos, violaron a la niña y la mataron. Entonces son cosas críticas que no son cuentos de hadas, sino cosas que pasan realmente en que tenemos que tener el control parental en cada uno de los computadores y dispositivos digitales que usen nuestros hijos. Muy bien. Como psicólogo, ¿cuál cree que sea la edad prudente para que un joven empiece a tener este contacto de redes sociales? Realmente un niño que ha tenido un buen desarrollo que los padres emocional, le puedan permitir mejor. Digo que son los 12 años, aunque muchos colegios hoy en día exigen que tenga acceso a internet en los grupos de WhatsApp para intercambiarse en las tareas. Sí está bien siempre y cuando haya un adulto mayor que sea el tutor de ese tipo de aplicaciones o de acceso a internet. O sea, siempre debe haber un adulto mayor. Pero lo importante es que una persona, un niño, entre comillas, maduro en su desarrollo emocional para poder asumir una responsabilidad, porque es una herramienta de trabajo, yo pensaría que son los 12 años, porque él ya está en bachillerato, ya tiene una estructura de la personalidad, que sabe quién es él y para dónde va. Obviamente es un adolescente en proceso de formación, pero por lo menos tiene un poco más de conciencia hasta dónde se le alcance de ese tipo de herramientas. 12 años y supervisado por los adultos. ¿Hasta qué punto
los padres de familia, sin entrar a una parte ilegal, podrían llegar a controlar las redes de sus hijos? Es importante entonces que ellos tengan sus claves, que estén constantemente ingresando, o cómo manejan esa situación. Yo le hago esta pregunta no solamente como psicólogo, sino también como padre. ¿Cómo es ese tratamiento hacia su hija? Bueno, hay dos cosas allí. Uno, casualmente la legislación colombiana establece, y la Fiscalía ha determinado, que los hijos, digamos de cierta manera, tienen derecho a la privacidad. Esa no está por encima de la de los padres, excepto cuando se encuentren cosas que están por fuera del orden legal. ¿A qué me refiero con eso para ilustrar el ejemplo? Si usted que su hijo está ingresando a páginas pornográficas, está ingresando a contenido prohibido, usted tiene la potestad como padre de llegar y poder pedirle al operador que le bloquee las páginas o que simplemente tenga el acceso directo, porque ahí ya hay la comisión de un delito. Claro. Y está exponiendo a su hijo a un delito de carácter, por lo general, sexual o de extorsión. Entonces, ojo, porque ahí ya nosotros entramos como padres a legislar sobre nuestros hijos y la responsabilidad de lo que él haga o de lo que él deje de hacer. ¿A qué me refiero con eso? Porque el año pasado, precisamente entre agosto o septiembre, sucedió que un menor de edad estaba extorsionando a una novia porque había tenido relaciones con ella y tenía las grabaciones y los videos expuestos. Y finalmente el Gaula lo capturó, un menor de edad. Wow. Entonces, y le estaba exigiendo 500 millones, y no sé cuánto dinero le sacó al fin y al cabo. Pero entonces, ojo, ¿de quién es la responsabilidad? No solo del padre que le permitió acceso a la información y ya era un niño ya a punto de ser adulto, porque lo capturaron a los 17, 18 años, sino que realmente es una persona que está transgrediendo la ley. Entonces, ojo, porque nuestro hijo también puede estar haciendo lo mismo con contenido no apropiado, intercambiándolo o haciendo parte de un delito, y nosotros sin enterarnos de ese tipo de cosas. Entonces, la ley sí permite, independientemente de que usted o no tenga el acceso a la internet, que su hijo vaya a cometer un delito, usted está en la potestad de llegar y exigirle o bloquearle las páginas web porque está haciendo cosas indebidas. Muy bien, bloqueo de páginas web, pero ingreso a las redes de ellos con clave y todo eso lo podría hacer los padres. Lo puede también solicitar a través de una orden judicial. Solamente a través de una orden judicial. Y obviamente el operador lo que hace es por lo general bloquearle la web, las páginas web a la que tenga acceso, pero igual tú hasta que tu hijo cumpla 18 años tienes la patria potestad de, digamos, de formarlo por el camino del bien, pero si lo ves que se está desviando, pues obviamente ya tienes que entrar con otro tipo de argumentación jurídica para poder llegar a llegar a ese tipo de información. ¿Qué síntomas presentan los niños que en este momento están haciendo mal uso de la tecnología, del internet? ¿Qué síntomas presentan pues, para que los padres de familia estén alerta cuando sus hijos presenten estos síntomas? Hay un síntoma principal del cual deriva todo, que se llaman los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando su hijo está inquieto, cuando no se puede o quiere estar quieto y está intranquilo, entonces ese tipo de conductas se presentan cuando él no tiene el acceso a internet, porque quiere y no puede y se desespera. Entonces esos trastornos de ansiedad generan otro tipo de serie de conductas. Entonces los niños, al alejarlos de este medio, presentan depresión, presentan aislamiento, se vuelven agresivos, groseros, manipuladores. Entonces es una serie de, pero siempre arranca por los trastornos de ansiedad, porque como él se conecta a una red donde, digamos, tiene una identidad virtual, entonces también estamos teniendo problemas en la estructura de la personalidad. ¿A qué me refiero con eso? Que es un niño que no sale, que es un niño que tiene una identidad virtual, pero su comportamiento en el colegio es una persona aislada, es una persona que no comunica. Entonces en las redes es otra persona y en la vida diaria es otro.
Entonces, Así es. hay una disonancia cognitiva de la estructura de su personalidad. Entonces, ojo, porque esos son los niños que están más cerca del suicidio. Así es. Doctor, vamos a una corta pausa y ya regresamos con este importante tema. Aquí en Nada es Imposible. Ya regresamos. Continuamos con este espacio de Nada es Imposible, hoy con nuestro tema adicciones a la tecnología, especialmente al Internet. Doctor, habíamos hablado de diferentes puntos para tratar estas adicciones. Ya habíamos mencionado dos, que era rechazar la pornografía, la otra resistir los mensajes troyanos, y el tercer punto que usted nos ha dicho es declinar la tecnofilia como estilo de vida. ¿Qué es esto? Realmente, cuando nosotros decretamos vivir en la tecnología, que todos tengan tablet, que todos tengan computador, las pantallas inteligentes y todo eso, y la vida gira en torno a eso, dígame en cuánto va a usted a lograr de manera diferente educar a sus hijos, porque los metes en un mundo virtual, en un mundo que están pegados al computador y se está perdiendo las comidas, los almuerzos, la recreación, los parques, los deportes, el cine, El visto de otra cumplimiento manera, en el colegio, la tareas, socialización, todo. las tareas. Entonces, a veces los estudiantes incumplen sus deberes escolares porque están metidos en las redes sociales y no están investigando lo que deben hacer. Entonces, ojo, porque realmente ya no solo tenemos problemas de gente que sufre de aislamiento y ya no vuelve a salir de su casa o no vuelve a ir al colegio, porque está metido en un mundo virtual. En Corea del Sur, el año pasado se murió un muchacho porque llevaba más de 72 horas en internet navegando, hasta que murió de inanición y le dio, no solo de inanición, sino de un infarto, porque ni comía ni dormía. Entonces, como dicen coloquialmente, se toteó. Entonces, ojo con eso, porque entonces, si no, y yo me pregunté ese día que yo escuché esa noticia, le investigué por internet casualmente dónde estaba el papá de ese muchacho de 16 años. 72 horas pegado al internet y el papá no supo qué estaba haciendo su hijo hasta que se dio cuenta fue cuando ya estaba muerto. Entonces hay que darle prioridad a lo esencial, que es la socialización y el compartir en familia. No por el hecho de que el hijo le pida un celular es la felicidad para él. Claro. La felicidad está en otras cosas más sencillas y más simples. Y no por dejárselo de dar significa que no lo quiere. Exactamente. Cuarto punto, doctor, nos dice usted, promover en tus hijos el aprendizaje multimedia, YouTube. Realmente hay un recurso muy importante que es el YouTube y a veces lo escuchamos lo escuchamos como música en las cantidad de recursos que hay porque están casi que subidos todos los álbumes musicales de todos los artistas, pero ahí hay mucha información muy valiosa que está siendo muy bien organizada. De hecho, YouTube tiene unos parámetros muy fuertes de derechos de autor. Entonces, lo que encuentre irregular, inmediatamente lo cancela o lo baja de la red. Entonces, ese canal de YouTube, que ahí están la mayoría de youtubers, como le llaman, suben cosas muy importantes. Entonces, la idea es cosas que puede usted utilizar, busque e investigue como padre qué información hay en YouTube, porque es un canal digital con voz, audio, ayudas audiovisuales y todo. Es una televisión pequeñita, ¿no? Pero es gigante el mundo de información que hay. Si el papá se preocupa por un desarrollo espiritual, también ahí está Teleamiga en el canal virtual, y hay muchas historias bíblicas allí para los niños, hay muchos dibujos animados católicos y cristianos que enseñan a los hijos valores. Entonces hay miles de materiales que nosotros podemos llegar a utilizar y desarrollar para poder sembrar en ellos una manera
de ver diferente la vida. Que justamente ahí va el quinto punto, desarrollar conocimiento en Dios. Este punto me encanta porque, bueno, justamente mi papá es uno de los que tiene la aplicación de Rezando Voy, entonces siempre lo primero que hace tan pronto despierta es escuchar el Evangelio del día. Nosotros también bajamos otra aplicación que tiene las laudes, las oraciones completas, vísperas, todas. Entonces también nos proporciona, es increíble, pero la tecnología también nos proporciona un mayor conocimiento hacia Dios, ¿verdad? Es por ese lado en donde se refiere. Realmente ahí hay mucho que aprender de Dios porque, digamos, Dios también está en la internet. Así es. Entonces, hay medios virtuales que son revistas católicas que llegan de manera gratuita con reflexiones. Está el Evangelio de los diferentes canales virtuales. Están las oraciones a diario, están documentales de la Virgen, bueno, experiencias católicas, experiencias marianas, bueno, hay mucho material. Y programas como los de nosotros. Exacto. Por ejemplo, en Un Café con Galat es increíble, pero he estado en diferentes países, en Garabandal. Una vez al salir de Garabandal encontré un brasilero y de una vez, tú eres la presentadora de Un Café con Galat. O sea, hay varios televidentes que nos siguen, es por YouTube, y a través de eso dicen, gracias a ustedes he aprendido a conocer la verdadera doctrina católica, gracias a ustedes cambié mi vida. Entonces esta es una forma también de acercarnos muchísimo más a Dios, y Dios se vale de estos instrumentos. A mí me ha pasado también a veces a las 2, 3 de la mañana uno despierta, coge el celular y ahí encontró un mensaje muy bonito que Dios tenía para uno. Y hay algo particular, es que el IVOPE, que es el índice de audiencia, ha ido creciendo. Así es. Y creciendo, y digamos de cierta manera nos sentimos orgullosos porque vamos muy lejos de nuestros canales aliados, porque no iríamos competencia como lo hacen los otros canales comerciales, sino nuestros aliados en la fe, que les llevamos mucho en audiencia a través de ese canal. Entonces eso demuestra que, digamos, nos estamos posicionando allí y que de cierta manera ese es el camino correcto por el cual llegamos a través de las personas que en un determinado momento no tienen tiempo en la mañana para vernos, o en la noche lo pueden hacer durante su trabajo o a cualquier hora del día cuando les quede tiempo. Ahí está todo el material. Y aprovecho este tema para recordarles a nuestros teleamigos que Teleamiga es un canal con una misión evangelizadora, y si usted quiere apoyar esta obra de evangelización, no solamente de Colombia, sino de los 45 países a donde llega Teleamiga, puede hacer sus donaciones al Banco de Occidente, cuenta de ahorros número 218-817-077, a nombre de la Fundación Ictus, o en Bancolombia, cuenta de ahorros número 2031-644-9787, también a nombre de la Fundación Ictus. Seguimos con el sexto punto, y es buscar los caminos de Dios y las rutas de la espiritualidad. Bueno, en ese orden de ideas, al buscar esos caminos de Dios, yo digo que todo es conducente. ¿Y qué es conducente? Que lo lleva por un camino hacia la verdad. Entonces, si uno no busca el camino, no lo hace solo caminando de la mano de Dios. Si lo hace solo, lo debe hacer es con la familia y con la familia. ¿Por qué? Porque encontramos muchas veces en muchas familias que hay una sola persona orando por esa familia. Y uno dice, pobre, ¿no? Está como arando en el desierto. ¿Cuándo será que esa familia se convierte? ¿Cuándo será que mira a Dios? Entonces, ojo, porque esas personas tienen un valor inmenso, porque están sembrando ya en esa familia el valor cristiano. Con ruego y oración, y siempre lo digo de rodillas y con las manos levantadas, hay que pedir por estas personas, porque finalmente esa familia, si le abre la puerta a Dios, ese camino ya, digamos, no va a ser como arar en el desierto, sino abre otros caminos, y son los caminos de la espiritualidad, de la sabiduría, pero en Dios, del conocimiento en Dios. Y hay unos hashtags muy importantes, digamos, de la parte espiritual también, como de nuestro programa, numeral, nada es imposible, y numeral, yo defiendo la familia. Eso es, realmente son dos partes fundamentales. Para nosotros no hay nada imposible si lo confiamos en Dios,
y hay que defender siempre la familia porque ese es el núcleo del proyecto de vida y del proyecto de Dios. Así es, doctor. Vamos a otra corta pausa y enseguida regresamos con este importante tema de hoy, adicciones a la tecnología, especialmente a Internet. Ya regresamos. Y continuamos con la última parte de este espacio de Nada es Imposible, hoy con el tema adicciones a la tecnología, especialmente al Internet. Doctor, estábamos tratando los puntos para combatir la adicción a la tecnología y tenemos el séptimo punto, que es meditar en la palabra de Dios. Sí, realmente a veces cuando nosotros leemos la Biblia por Internet nos quedan los mensajes claves. Inclusive hay muchas infografías y mensajes con paisajes y todo. Y uno dice, listo, eso es Jeremías 1:3 o esto es Mateo 24:2. Y uno dice, bueno, ¿y qué hay con ese mensaje, cierto? Pero ¿qué hay más allá? Cuando uno dice, leí el mensaje y lo entendí, no es suficiente. En cuanto a que debemos llegar y decir, ¿qué Dios me está tratando de decir a través de este mensaje? Es decir, cómo yo aterrizo ese versículo de la Biblia y lo llevo a mi vida diaria y lo aplico y lo vivo y pido conducción de Dios para poderlo hacer visible. Porque a veces la palabra es palabra, pero no es viva en la medida que yo no lo aplique en mi vida. Y es muchas veces que nosotros leemos y leemos la Biblia, a veces muchas personas lo manifiestan. Doctor, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Pero es que la Biblia no hay que entenderla necesariamente, hay es que vivirla y esa es la mejor vivencia. Entonces pedirle al Espíritu Santo que transmita ese mensaje y que abra el corazón. Y abrir el corazón y abrir esas puertas significa no solo discernimiento, sino entendimiento para poderlo hacer, llegarlo a hacer realidad. Pero ese hacerlo realidad no es solo lo que decimos en un momento determinado. ¿Será que yo puedo hacer eso? ¿Será que es difícil hacerlo? Porque a veces mucha gente lo entiende y sabe que lo tiene que llegar a hacer, pero no es capaz. Y él no es capaz es porque se confronta contra sí mismo y dice, no voy a ser capaz. Y Dios le está diciendo, yo estoy ahí a tu lado para ayudarte a hacerlo realidad. Entonces, por eso decir que meditar en la palabra es cómo yo llego a hacer realidad eso con la voluntad de Dios, estando al lado de uno siempre y acompañándolo. Así es. Y el último punto, doctor, orar pidiendo ayuda. A veces nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, y es repetitivo. Y es cosa que nos lo critican a nosotros los católicos. Pero uno cuando va orando, realmente va declamándole a Dios, visualizando el poder infinito que Dios tiene en su palabra y declarando que eso va a hacer con su vida, porque cuando uno declara, como declama un poema, lo va a hacer con énfasis, no por ser repetitivo, sino realmente darle ese enfoque, ese ánimo, ese amor a que Dios a través de su bondad le quite todos los problemas de encima, lo oriente y realmente cuando lea eso en internet le encuentre un sentido a ese mensaje. Y que realmente ese mensaje lo grabe uno en el corazón. Siempre lo he dicho, de nada sirve leer por leer. Si usted no lo graba en el corazón y no cambia su actitud, si no cambia su emoción, si no cambia su pensamiento. Claro. Entonces hay que dejar que el mensaje de Dios crezca en uno. Y lo importante también es que los padres puedan ser ejemplo hacia la corrección de esta adicción, porque muchas veces vemos padres que les dicen a sus hijos no permanezcan conectados tanto tiempo, pero ellos están ahí, el niño les está diciendo, yo conocí a un niño que me decía, ¿tú juegas con tu mamá? Yo le preguntaba, ¿juegas con tu mamá? Y él me decía, no, ella solamente juega con su celular. Entonces también es importante que los padres den este ejemplo también de
pues de que se retiren un poquito de la tecnología, que marquen los tiempos, que establezcan. Doctor, fue un placer compartir una vez más este espacio con usted y pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Les recuerdo a nuestros televidentes el número de cuenta en los cuales pueden hacer sus donaciones, y es Banco de Occidente, cuenta de ahorros número 218-817-077 a nombre de la Fundación Ictus, o en Bancolombia en la cuenta de ahorros número 2031-644-9787 también a nombre de Fundación Ictus. Le recuerdo los correos en los cuales nos pueden presentar sus preguntas o comentarios frente a estos temas que desarrollamos aquí en Nada es Imposible, y es nadaesimposible@teleamiga.com o retiros.guerreros@teleamiga.tv. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.